Bien, vamos a continuar entonces con la clase de base de datos NoSQL. Vamos a seguir trabajando en este caso con la API que nos va a permitir que conectarnos directamente a la base de datos y empezar a consumir información. Ya vimos el resultado de habernos construido la API y poderla consumir directamente desde React. Si se dieron cuenta, es un proceso, digamos, un tanto simple. Creamos la parte del formulario y ya después, a través de ciertas instrucciones, hacemos que la información llegue directamente a la base de datos. De hecho, logramos guardar un registro de un usuario registrado para poderlo posteriormente utilizar en el proceso de login. Eh, Vamos a terminar ahora de hacer el proceso de autenticación. En la clase pasada lo que estuvimos haciendo fue generándonos, se recuerdan, un proceso para un token. Utilizamos una librería que se llama JSON Web Token y ahí usamos en ese caso credenciales para podernos generar un token. Si se recuerdan, trabajamos directamente en la parte de login. Aquí le colocamos en ese caso juanperez@católica.edu.sb y le dábamos a la opción de send y ella nos generaba este texto que tenemos en la parte inferior, que es lo que nosotros le llamamos un token. Ese token contiene información específica del usuario. Si nosotros lo copiamos y ahora nos vamos a la parte de get profile, en el get profile se recuerdan de que nosotros lo podíamos colocar acá dentro de estas líneas como un código. Aquí pegábamos el token y con eso ya podíamos hacer una petición directamente para poder obtener la parte del perfil. Y lo que lográbamos ver, hasta donde habíamos llegado en la clase anterior, es que podíamos obtener en ese caso los datos de el ID, el nombre, y todo el resto de información que nosotros podíamos trabajar directamente con la parte de la aplicación. Entonces, con esos datos que tenemos acá, vamos a empezar a trabajar con la parte de la aplicación. Eh, Esto que tenemos acá es lo que nos decodifica el token, o sea, lo que encontramos ahí fue justamente esa información, pero pueda suceder que nosotros en el token enviemos cualquier dato. O sea, yo aquí estoy colocando un token, pero yo podría enviar hola, y al momento de enviar hola, si yo le doy cancelar a la petición y envío hola, si se van a dar cuenta, esto me generó un error. Voy a ir a la parte de la consola. Esto me generó un error porque no pudo decodificar. Ahí dice JWT mal formado. Entonces el JSON Web Token con esa palabra hola ya nos indica de que estamos enviando un token inválido. Entonces tenemos que tratar de capturar ese posible error. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo que vamos a hacer en esta sección es que vamos a colocar esta información directamente dentro de un try catch para poder capturar el error y poder enviar a través de la API algún mensaje que me diga qué es lo que está sucediendo. Entonces vamos a poner un try, aquí lo ponemos try catch, y todo este código que tenemos acá nos lo pasamos directamente hacia la parte donde tenemos el try. Debería ser en esta sección. Entonces, en el caso de que se genere algún tipo de error, aquí ya nosotros podemos retornar. Ya sabemos de que probablemente lo que sucedió en el proceso de codificación del token es que hemos enviado una palabra o hemos enviado alguna expresión incorrecta. Entonces le vamos a decir que retorne response.status. El código que vamos a devolver es 401.json. Y vamos a devolver un JSON, en este caso con un mensaje que diga token no válido. Ese es el mensaje de error que vamos a devolver al otro extremo. Entonces, si lo guardamos y ahora revisamos en esta parte de Postman, si vamos a Postman, se van a dar cuenta que si ahora yo le doy send, ahí aquí ya me aparece el token no válido, porque yo estoy enviando justamente la palabra hola. Si enviáramos en ese caso el token que obtuvimos en login, lo enviáramos directamente desde esta parte de acá, ahora ya se quedaría esperando porque justamente la instrucción ya funcionó.
Pero este token, la cuestión que tenemos o la idea que tenemos es de que pues, incluso si nosotros a este token le agregáramos una simple letra, le voy a agregar por ejemplo aquí una A, vean que es un token válido pero tiene una letra de más, esa letra de más ya lo hace inválido y ya me aparece en esa parte de acá token no válido. Entonces definitivamente para que esto funcione yo tengo que enviar un token generado directamente desde esta sección. Desde aquí podemos generar el token para poderlo validar al otro extremo. Entonces ya que validamos la parte del token y probamos en Postman, vamos a hacer el código ahora para poder ver si el token es correcto. Entonces lo que vamos a hacer es, eh, si el token es correcto, pues va a llevar internamente un ID y tenemos que tratar de encontrar en ese caso de los usuarios que tenemos agregados, tratar de encontrar en ese caso el ID. Entonces le voy a poner en esa parte de abajo, aquí voy a hacer un pequeño, voy a quitar este console.log y aquí voy a hacer un pequeño truco si lo queremos ver de esta manera. Le voy a poner un request. Este request es este parámetro que estamos enviando acá, es el que estamos recibiendo en el proceso de autenticación. Entonces a ese request le voy a poner punto usuario y si se dan cuenta lo que estoy haciendo es creando una nueva propiedad para la variable usuario. Eso en JavaScript es posible, aunque este objeto digamos tiene ciertas propiedades que nosotros estamos enviando directamente desde la parte del Postman, pero aquí internamente yo le puedo agregar nuevas propiedades y es una de las pues ventajas que tiene Postman cuando estamos trabajando directamente con esta parte de la aplicación. Entonces aquí le voy a poner un await, va a ser igual un await. Recuerden que eso va a suceder porque vamos a hacer una petición hacia la base de datos y acá vamos a utilizar usuario. Este usuario todavía no lo hemos importado, así que va a ser importante que lo importemos, pero por el momento le voy a poner que busque un elemento por el ID. ¿Cuál es el ID que voy a utilizar? El ID que voy a utilizar es el que dice decoded.id, que es en ese caso el valor que ya hemos decodificado en esta parte de acá. Como en este decoded, se recuerda de que ahí voy a obtener el ID justamente cuando lo vimos en la terminal. Aquí obteníamos el objeto, teníamos el ID que corresponde al valor que habíamos almacenado en el token. Entonces ahora yo puedo consultar si ese ID existe en la base de datos. Entonces le pongo usuario.findById, decoded ID, y eso me tendría que dar un valor, solo que para que esto funcione pues yo tendría que importar en esta parte de arriba el modelo. Entonces le ponemos import usuario from usuarios.js para poder traernos el modelo. Entonces ahora sí, ya con esto obtenemos un usuario y lo que vamos a hacer en esta parte de acá, en la parte de abajo, es que le vamos a poner un console.log y aquí le vamos a poner request, que imprima request.usuario y ahí vamos a ver el usuario que estamos en ese caso obteniendo. Si lo guardamos, ahora voy de nuevo a la parte de Postman y voy a utilizar un token válido. Vamos a traernos a la parte de login este token y lo vamos a pegar en esta parte de acá y ahora le damos send, ahí se queda esperando y vamos a ver qué es lo que nos devolvió en la parte de la terminal. Si se dan cuenta, lo que nos devuelve es en ese caso el ID que nosotros andábamos buscando, devuelve Juan Pérez, devuelve el password, el email y en ese caso en qué fechas ha sido creado. Entonces ya nos está devolviendo el ID del token que nosotros habíamos almacenado. Como en el token nosotros decodificamos, si se recuerdan acá, decodificamos el ID y decodificamos o codificamos el ID, codificamos el nombre. Cuando lo decodificamos lo obtenemos directamente con esta instrucción. Se lo guardamos en decoded y ya puedo hacer la búsqueda de ese ID utilizando esta instrucción. Y aquí me devuelve el documento que corresponde a ese ID. Con esto ya tenemos la respuesta correcta. Ahora en la parte de abajo, después de esta instrucción, vean que
aquí en la parte de arriba nos creamos la variable token. Si el token pasó por todo este proceso, va a tener un valor válido. Si sucedió algún problema en alguno de estos puntos, va a tener algún problema. Si digamos cuando se decodificó generó algún error, entonces esta petición va a finalizar y nos va a devolver token no válido. Pero si logró pasar por todo esto, significa que el token que tenemos es un token válido. Entonces vamos a poner un if y le vamos a poner si la variable token tiene un valor válido. O sea, en ese caso, ahí le estamos diciendo si la variable token no es nula. Si no es nula, entonces vamos a retornar, pero si no tiene un valor válido, aquí le estamos diciendo si no tiene, la variable token no tiene un valor válido, significa de que algo pasó en el proceso, que no enviamos nosotros la información en el authorization o alguna parte que no hicimos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Decirle response.status siempre 401 y le ponemos JSON y vamos a mandar de nuevo un objeto que diga msg dos puntos y entre comillas token no válido. Eso es en el caso que se diera que al momento que nosotros enviamos el token generara algún tipo de error. En caso contrario, si todo va bien, entonces usamos el next que vimos en la parte el día de ayer. Este next, si se recuerdan, va a funcionar en la parte de la ruta. Como en la parte de la ruta yo estoy mandando a llamar el perfil, va a ir a chequear el proceso de autorización. Ese proceso de autorización se va a venir para esta función, va a revisar todo este código que tenemos en esta sección y si encuentra un token válido, entonces va a pasar todo este código y va a llegar a este next. Y este next lo que le va a decir es que se pase a la siguiente función. Por lo tanto, ya va a ir a consultar el perfil. Pero si en el caso, por ejemplo, el token al momento de decodificarlo tenía un valor inválido, con ese estatus finaliza la petición y me devuelve como respuesta token no válido. Si en el caso, digamos, pasó todo este proceso, pero la variable no tenía tampoco un token válido, entonces no tenía un valor válido, entonces de hecho vuelve otra vez a decirnos que el token no es válido. Entonces pasa por todas esas etapas para poder pasar a la siguiente pantalla. Con ese next, ahora ya nosotros podemos venir a examinar el perfil. Vamos a probarlo. Venimos hacia acá, este tiene un token válido. Si damos next, vamos a ir a la parte de la consola y en la parte de la consola van a notar que en esta sección de acá dice dentro de la función del perfil, o sea que ya llegó a esta línea de acá. Llegó a esta en el controlador, a esta línea de acá. Como ya pasó la autenticación, pasó esta autenticación, mandó a llamar ahora el perfil que está en el controlador y en el controlador ya le aparece dentro de la función del perfil del usuario. Entonces ya está funcionando. Ahora, solo lo único que nos hace falta es que si observan, quiero que vean en la consola, si observan, el objeto que nos devuelve en esta parte de acá tiene demasiados datos. Tiene un ID, tiene un nombre, un password, un email, un create add y un update add y un --b. De esos campos no necesitamos todo, no necesitamos almacenar todos esos campos. Entonces vamos a hacer un proceso de filtrado. No sé si se recuerdan cuando estábamos trabajando en la parte de MongoDB que utilizábamos como la proyección. Pues aquí en esta parte vamos a usar algo similar como la proyección. Le vamos a poner un select y en ese select vamos a colocar entre comillas los campos que no requiero. Si yo le pongo menos password, significa que ese campo no va a aparecer. Si ahí le pongo menos created add, tampoco va a aparecer. Y si le ponemos menos updated add, tampoco va a aparecer. Y si le ponemos menos -b, tampoco va a aparecer el -b. Entonces ahora guardamos y probamos de nuevo con Postman y regresamos de nuevo a la parte de la terminal. Van a notar que ahora el objeto que hemos formado solamente tiene el ID, el nombre y el email. Solamente tiene estos dos valores. Con eso ya creado,
ahora nos vamos al controlador y vamos a devolver en ese caso la respuesta. Vamos a irnos al controlador. Como ya llegamos hasta esta parte de acá donde dice dentro de la función del perfil, nos vamos a quitar esto y ahora le vamos a responder a Postman con los datos del usuario. ¿Cómo sabemos dónde están los datos del usuario? Como alteramos este request, si se recuerdan aquí, este request que tenemos acá lo alteramos porque le agregamos una propiedad nueva que se llama usuario. Entonces yo puedo tener acceso a esa propiedad nueva usuario desde esa parte de acá. Yo le puedo poner const usuario igual request.usuario y ahí colocar un response.json y mandar a imprimir el usuario. Y eso es lo que nos va a devolver en ese caso la parte del perfil. Como ya consultamos una vez, automáticamente nos debería devolver esa información. Vean, ya nos devuelve el guión bajo ID y nos devuelve el nombre y nos devuelve el email, que es justamente lo que teníamos al otro lado de lo que habíamos construido de nuestra aplicación. Entonces ya está funcionando, por lo menos la opción de perfil ya funciona. Si yo tengo, por supuesto, un token válido. Si no hay un token válido, esa función no va a devolvernos esos valores. Debemos de generar primero un token a través del post login. Cuando ya tengamos el token, regresamos a esta parte de acá y generamos de nuevo la parte de la petición y esta nos devuelve esa información que acabamos de mencionar. Esa es la manera en la que nosotros trabajamos con la parte del perfil. Ahora, en el perfil, aquí siempre tratando de usar sintaxis de JavaScript moderno, esa misma sintaxis la podemos poner así, que es casi lo mismo, digamos. Le ponemos usuario igual a request. Se recuerdan que es la desestructuración. Entonces eso nos va a devolver exactamente lo mismo. Vean, ahí nos dio la respuesta de exactamente la misma información. Entonces ya está funcionando también. Ya está funcionando esa parte de la información. Bien, con esto ya tenemos listo todo el proceso de login y por lo menos el primer get profile ya le dimos utilidad en ese caso al token que habíamos generado. O sea, ya vimos cómo se genera el token y ya vimos la utilidad de estar enviando el token directamente a la parte de la aplicación para poder validar los datos. Esa es la función que tiene en ese caso la API, generar un token, a través de ese token hacer una petición, etcétera, etcétera. Bien, ahora vamos a trabajar con el resto de elementos que va a tener nuestro proyecto, toda nuestra aplicación. Vea, nuestra aplicación se va a tratar acerca de administración de proyectos. ¿A qué nos referimos con administración de proyectos? Significa que lo que vamos a tratar de hacer dentro de la aplicación es que vamos a crearnos una pantalla donde me permita agregar proyectos, proyectos en general, pero nosotros vamos a poner ejemplos de proyectos de software, que me permita agregar proyectos de software. Esos proyectos de software que nos vamos a agregar van a tener cada uno sus tareas. Es como cuando estamos trabajando en una aplicación. Yo creo que tal vez, no sé si algunos han visto Telo, que es una de las aplicaciones que funciona de manera similar. Yo puedo crear en Telo un proyecto y dentro de cada proyecto le voy agregando tareas. Y esas tareas son asignadas a cada usuario para poder desempeñar una actividad cualquiera. Entonces, en ese caso vamos a hacer algo similar a eso. Vamos a crearnos un administrador de proyectos, es una pantalla donde yo pueda agregar, eliminar, editar y listar una serie de proyectos y a cada proyecto le vamos a crear la opción para que pueda, en ese caso, trabajar con o agregar o editar o eliminar tareas específicas del proyecto. Pero eso es la parte visual. Por lo menos en la API debemos de crear todos los endpoints que sean necesarios para poder trabajar con todos esos elementos. Entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir al código y en la parte del código nos vamos a crear primero la parte del modelo. Vamos a ir creando los elementos por parte. Vamos a crearnos la parte del modelo, creamos un nuevo archivo y ese nuevo archivo le vamos a poner proyectos.js. Va a ser en ese caso el nombre, bueno, debería ser proyecto. Lo voy a renombrar porque así se va a llamar la conexión. Se va a llamar proyectos.js y aquí vamos a empezar a trabajar con nuestra aplicación.
Lo primero que vamos a hacer es importar Mongoose. Importamos Mongoose porque pues necesitamos en ese caso definir el esquema que va a tener la colección proyectos. Acuérdense que ahorita vamos a trabajar justamente con la parte de la colección proyecto. Entonces necesitamos definir las características que va a tener justamente esa parte de la aplicación. Definir los proyectos que vamos a colocar directamente en la parte de los campos, digamos, que va a tener nuestra aplicación, se los vamos a agregar en ese caso en la parte del modelo. Entonces, para empezar a definir el modelo, como lo aprendimos en la clase anterior, lo que tenemos que hacer es poner un cons y le ponemos proyecto en Shem, que sería en ese caso el esquema, igual a Mongoose punto, y este tiene un método que se llama esquema, y ahí abrimos paréntesis, abrimos llaves, y ahí vamos a empezar a especificar los elementos que va a tener nuestra colección. Como siempre, pensando en inicialmente cuáles van a ser los campos que vamos a colocar. Y lo primero pues es el nombre del proyecto. Entonces vamos a definir el nombre del proyecto. A ese nombre del proyecto va a ser de tipo string. Le vamos a quitar en ese caso los espacios en blanco. Se recuerdan que para eso se utilizaba el trim. Y le vamos a poner que sea requerido. En este caso es obligatorio que ese campo se agregue dentro de la colección. Después de eso vamos a agregar la descripción del proyecto. Esa descripción del proyecto va a ser también de tipo string. Le vamos a colocar siempre que me elimine los espacios en blanco. Entonces le vamos a poner un string true y le vamos a poner que también sea requerido. Ese sería el campo de descripción. También vamos a definir un campo nuevo que sería el campo fecha entrega, que ese campo fecha de entrega va a ser la fecha en que se supone planificamos entregar el proyecto. Ese campo va a ser de tipo date y aquí vamos a aplicar un nuevo elemento adicional que sería el valor por defecto que va a tener ese campo. Por lo general el valor por defecto que le agregamos es la fecha actual del sistema. Entonces vamos a hacer que haga ese proceso, que coloque la fecha actual del sistema. Eso significa que si el campo no viene cuando nosotros mandemos a guardar un proyecto, entonces él automáticamente le va a agregar la fecha, le va a agregar la fecha del sistema. Por lo tanto, no se convierte en un campo requerido. De ahí vamos a poner el cliente. Necesitamos saber quién es el cliente de nuestro proyecto. Le vamos a poner un type .string. Va a ser un string .true y un require .true. Es en el caso del nombre del cliente al cual nosotros le vamos a vender nuestra aplicación. Y adicional a esto, vamos a decirle quién es el creador del proyecto. Como en el caso va a haber un usuario que se va a encargar de crear el proyecto, entonces le vamos a poner creador, que sería en ese caso quién sería el encargado de crear nuestro proyecto. Ahora, como el creador debería de ser un valor de tipo ID o un valor de tipo Object ID que tenemos almacenado en la colección usuarios, entonces aquí yo no le voy a colocar si es string o algo por el estilo, sino que lo que le voy a decir es que desde acá voy a tratar de hacer un proceso de vincularlo con la otra colección que se llama usuarios. Entonces le voy a poner siempre type y en este caso Mongoose tiene un tipo específico que se llama Object ID. Entonces yo le estoy diciendo que ese campo que se llama creador va a ser un campo de tipo Object ID que va a hacer referencia a la colección que se llama usuario.
Entonces con eso ya se va a vincular directamente con la colección que ya nosotros previamente habíamos agregado. Entonces eso le va a decir internamente que cada vez que intente agregar, le vamos a vincular ese Object ID de esa colección que nosotros acabamos de mencionar. Y luego después de eso, pues acá le ponemos los campos para que le agregue el parámetro para que le agregue las fechas en que fueron creados los elementos o modificados. ¿Se acuerdan que esto agrega dos campos adicionales, el create@, y el update@, para saber cuándo el registro o el documento fue creado y cuándo el documento fue actualizado? Para eso sirve ese create@. Ahora lo que hacemos es crearnos una variable que se llame proyecto de ese prototipo. Le ponemos mongoose.model, que sería el modelado. Le decimos que la colección se va a llamar proyecto y el esquema va a ser proyecto shame. Con eso nos creamos el objeto que va a manipular directamente nuestra colección. Y ahora lo exportamos. Le ponemos export default y le ponemos proyecto. Y con eso ya estamos exportando este modelo para poder ser utilizado más adelante dentro de la aplicación. Ahora venimos y nos vamos a crear el controlador. Ya creamos el modelo, ahora vamos a crearnos la parte del controlador. ¿Dónde va el controlador? Nos venimos a la parte de controllers. Acá le damos crear un nuevo archivo, y a ese nuevo archivo le vamos a poner proyectos controller.js, y ya tenemos el archivo creado. ¿Qué vamos a hacer en proyectos controller.js? Pues aquí primero nos vamos a importar el modelo. Entonces nos importamos el modelo de proyectos. Aquí le ponemos al final .js para que pueda importar en este caso el archivo. Ese es el modelo. Y ahora vamos a empezar a definir cada una de las funciones que va a tener nuestro modelo. Aquí, por ejemplo, definimos una función, la vamos a colocar en este momento, que se va a llamar obtener proyectos. Que esta va a ser, como vamos a consultar a la base de datos, va a ser una función asíncrona, y esa función asíncrona va a tener un request, response, y una función de tipo flecha, y aquí vamos a colocar el código. Esa va a ser nuestra primera función que vamos a crear, la de obtener proyectos. Voy a copiar y voy a pegar de nuevo esa función, pero además de obtener proyectos, voy a tener una que se va a llamar nuevo proyecto. Se lo voy a poner nuevo proyecto, que va a ser también de tipo asíncrona y siempre va a tener los parámetros especificados. Voy a necesitar otra función que se va a llamar nada más obtener proyecto. Vean que el de arriba es obtener proyectos, el de aquí abajo sería obtener proyecto. O sea, el de arriba me va a obtener todos los proyectos, todos los datos del proyecto, y el de abajo me va a obtener solamente un proyecto específico. Luego voy a crearme otra función que se va a llamar editar proyecto, que esta también va a ser de tipo, mejor la vamos a pegar mejor. Se va a llamar editar proyecto, que va a ser también de tipo asíncrona y va a tener todas las mismas características. Y la última que me tengo que crear es la que dice eliminar proyecto. Entonces esas son básicamente las funciones que normalmente le conocemos como CRUD. Esto que estamos haciendo acá básicamente es un CRUD. Cada vez que ustedes les pregunten qué es un CRUD, básicamente el CRUD es un proceso para poder listar o consultar, en este caso, leer, actualizar. Bueno, este es create, la C es de crear, la R es de leer o de consultar, la U es de actualizar y la D es de eliminar. Entonces cada vez que nosotros vayamos a hacer procesos para actualizar, eliminar, crear y listar
datos de una colección, entonces estamos creando un CRUD. Todas estas funciones que ustedes ven acá, básicamente estamos haciendo un CRUD de la colección que se llama proyecto. La colección que se llama proyecto. Un CRUD de la colección que se llama proyecto. Entonces con eso ya nos hemos creado todas las funciones específicas. Ahora lo único que tenemos que hacer es exportarla. Exportamos obtener proyectos. Exportamos nuevo proyecto. Lo escribimos mal. Nuevo proyecto. Aquí también debería ser nuevo proyecto. Quiere decir nuevo proyecto. La función de obtener proyecto. La otra que sería editar proyecto. Y la última que sería eliminar proyecto. Con eso las exportamos para que ya las podamos hacer, las podamos utilizar de cualquier otro lugar. Pero básicamente ahí nos vamos a crear el proceso para obtener, para agregar uno nuevo, para obtener un solo proyecto, para editar varios proyectos o para eliminar un proyecto. Bien, ahora que ya tenemos estos elementos, el siguiente paso es creando las rutas. Entonces nos venimos hacia acá, nos venimos a la sección donde están las rutas, creamos un nuevo archivo y ese nuevo archivo se va a llamar proyectos routes.js. Ahí vamos a crearnos ahora la parte de la ruta. Lo primero que hacemos es importar Express. Importamos Express from Express y después de eso importamos también cada uno de los elementos que tenemos en el controlador. Tendríamos que importar aquí obtener proyectos, el otro que dice obtener proyecto, el que dice nuevo proyecto. Tenemos que importarnos también editar proyecto y eliminar proyecto de el elemento que está dentro de controllers y se llama proyectos controller.js. Entonces con eso ya hemos nada más creado el proceso para la importación de proyectos. Nos creamos, igual que en la anterior, una constante para la parte de las rutas. Entonces aquí le ponemos un router igual express.router express.router y ahora vamos creando cada una de las rutas. Como vamos a crearnos una ruta, le voy a poner router.get. Esa va a ser para obtener todos los proyectos que nosotros tengamos almacenados. Entonces esta siempre no nos importamos la de chequear autorización. Hace falta también importar el check authorization. Entonces vamos a pasar por la función check authorization y después de eso vamos a pasar por obtener todos los proyectos. Entonces cada vez que hagamos una petición de la ruta principal, digamos que en este caso debería de ser diagonal APIs, diagonal proyectos, entonces con el método get voy a obtener todos los proyectos. Esa va a ser la idea principal. Y le ponemos el checkout porque ahora esta ruta está protegida. Significa de que yo tengo que enviarle un token para que funcione. Si no enviamos un token, pues no devuelve absolutamente nada. También nos vamos a crear del router, nos vamos a crear una que sería con el método post. También la diferencia va a ser siempre la raíz, pero con el método post es para agregar. Entonces le vamos a poner checkout, nuevo proyecto. Con eso agregamos un nuevo proyecto. Aquí le falta una coma. Con eso agregamos un nuevo proyecto. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quiero obtener un solo proyecto? La ruta va a ser router.get, entre comillas, la ruta va a ser diagonal
y yo necesito saber el ID del proyecto que quiero obtener. Entonces, para obtener el ID se lo vamos a agregar en la ruta. Entonces, lo que va a suceder es que yo voy a poner, digamos, diagonal API, diagonal proyectos, un signo de pregunta, y voy a enviar el ID como un valor que yo voy a utilizar, y eso es lo que vamos a obtener acá ahora. Entonces, por eso es que le he colocado de esta manera. Le ponemos un checkout para que pase siempre por la autenticación, y aquí le vamos a poner obtener proyecto, y con eso ya tenemos la otra ruta. Luego, bajo la misma sintaxis, vamos a obtener también con el método put, vamos a hacer el proceso de editar. Esto sirve para editar. Acuérdense que el método post, que tenemos en la parte de arriba, sirve para para agregar, y el método put sirve para actualizar, para editar un documento. Y nos hace falta agregar la del delete, que sería en este caso para eliminar un proyecto. Entonces vamos a poner un delete para que elimine el proyecto, y pasa por los mismos datos. Aquí en este obtener proyecto, en lugar de obtener proyecto, debería de ser editar proyecto, y este en lugar de obtener proyecto debería de ser eliminar proyecto. Y con eso ya tenemos todas las rutas con las cuales vamos a trabajar. Ahora, estas líneas que tenemos acá, si se dan cuenta, están repetidas. Es diagonal 2.id, diagonal 2.id, diagonal 2.id. Todas están con el put, el get y el delete. O sea, lo que cambia nada más es el método con el cual se envía, pero de lo contrario, todas están similares. Entonces, esto se puede escribir en una sola línea. Lo voy a comentariar para que quede como referencia, para que sepan que se puede hacer de esta manera o se puede hacer de esta otra. Le puedo poner un router.route, y acá le puedo decir que la ruta que voy a direccionar sería en este caso diagonal 2.id, que sería en este caso la variable, y le voy a decir cuando sea un get voy a pasar por el proceso de autorización y voy a mandar a obtener un proyecto cuando sea un get. Cuando sea un put, le pongo put, voy a pasar siempre por el proceso de autorización y voy a mandar a llamar editar proyecto. Y cuando sea un delete, entonces le podemos colocar punto delete y mandamos siempre por el proceso de autorización y mandamos a eliminar proyecto. Y con eso, vean, está escrito esto mismo de aquí arriba, está escrito en una sola línea. Para que se vea más ordenadito, lo podemos hacer de la siguiente manera. Puedo poner en ese caso el punto abajo y luego ir colocando cada punto ordenadito para que se vean diferente. De igual manera funciona. Entonces, esa es una manera de abreviar una sola ruta y colocar en ese caso los tres elementos. Esto mismo es lo mismo que tenemos en la parte de arriba. Cualquiera de esas dos formas funciona. Ahora nos vamos a exportar el router. Export to default y le ponemos router. Y con eso ya exportamos en ese caso la parte de las rutas. Ahora, ¿de dónde mandamos a llamar estas rutas? ¿Cuál es la lógica para mandar a llamar estas rutas? Las mandamos a llamar directamente desde el index. ¿Se acuerdan que aquí están la parte de las rutas? Entonces, en la parte de las rutas nos vamos a escribir nuestro respectivo app.use, y aquí le vamos a decir que la ruta es API, diagonal proyectos, y aquí tendríamos que colocar en ese caso la ruta, pero la tenemos que importar. Entonces nos venimos hacia aquí arriba y le ponemos un import proyecto routers from, y acá sería de la carpeta routers el archivo que se llama proyecto routers.js.
entonces acá le mandamos esta función. Y con eso ya estamos utilizando de nuevo la parte de la ruta. Significa que ya debería de funcionar. Vean, ¿por qué hacemos todo este proceso? Yo podría haber escrito todo ese código que ustedes ven ahí, yo lo podía haber escrito en este archivo index.js, así como aprendimos a hacer el primer archivo que trabajamos en el ciclo, perdón, cuando empezamos a ver Express, así como hicimos para ver en Express el mismo archivo y lo colocamos en el mismo archivo con diferentes rutas, aquí lo podría hacer de esa manera. Pero se imaginan cómo crecería el archivo, sería exageradamente largo. Entonces, para evitar esos inconvenientes, la mejor forma es ir separando cada uno de los elementos. Y por eso, acá lo que hacemos es que configuramos la ruta general, que es esta que tenemos acá. Significa que ahora en Postman yo voy a escribir localhost 2.3001 diagonal API diagonal proyectos. Y luego en la parte de acá, cada vez que llegue un get, un post, un put o un delete, eso, cualquier petición, yo la voy a mandar a proyectos routers, porque ahí voy a decidir qué es lo que voy a hacer. Entonces viene proyectos routers, que es el que tenemos acá, recibe esas peticiones y con esas peticiones empieza a decidir qué va a hacer. Cuando sea un get, lo que va a hacer es primero chequear que se esté enviando un token y que el token sea válido. Y si el token es válido, entonces irse a obtener proyectos o obtener todos los proyectos. Si viene a través de un post, entonces lo que va a hacer es recibirlo para poder agregar un nuevo proyecto. Y si viene un get, entonces va a mandar a llamar un obtener proyecto. Si viene un get pero con el alias 2.id, si viene un put, editar proyecto, y si viene un delete, eliminar proyecto. Cuando ya obtiene, por ejemplo, si le damos nuevo proyecto, entonces ese nuevo proyecto se va al controlador. Por aquí tenemos proyectos controllers, y aquí en esa sección decide cómo obtener todos los proyectos. O sea, básicamente todo va ordenadito para evitar inconveniente. Bien, vayámonos ahora a Postman. Vamos a crear un nuevo folder aquí en Postman. Le doy clic aquí en los tres puntitos donde dice API Task y le damos a agregar folder. Y el nuevo folder le vamos a poner proyectos. Y aquí vamos a colocar todos los requests que vamos a utilizar para la parte de proyectos. Le voy a dar un add request y a ese add request le voy a poner nuevo proyecto. Ahí ya tenemos nuevo proyecto y en la URL le vamos a colocar localhost 2.3001 diagonal API diagonal proyectos. Hace rato le poníamos API diagonal usuarios, hoy le ponemos API diagonal proyectos. Y como para agregar un nuevo usuario usamos el método post, entonces le ponemos en esta parte de acá, le ponemos el método post y así ya se guardó en ese caso el nuevo proyecto y le vamos a dar el formato con el cual lo vamos a guardar. Deben de recordar que para que yo guarde el proyecto debo de poner en autenticación, debo de poner el bearer token, y de hecho ya Postman me coloca el último token que habíamos agregado en el otro extremo, ya no tengo que volverlo a copiar y pegar. Si fuese necesario lo puedo hacer. Y luego en el body construimos un poco más o menos el cuerpo que vamos a colocar de la aplicación. Entonces aquí le voy a poner que voy a colocar un RA que va a ser de tipo JSON, y acá vamos a empezar a hacer el proceso de construcción del elemento que vamos a enviar para que se almacene como proyecto. Entonces ponemos llaves y abrimos y colocamos el nombre, dos puntos. Imagínense que vamos a crearnos una app móvil, este es el nombre del proyecto, para pedidos. Imagínense que nos habrán pedido, vieron el auge que tiene la aplicación de pedidos ya y nos han pedido una aplicación de ese tipo. Y la descripción nos dice que quieren esta es una app similar a pedidos ya.
quién es el cliente que nos lo ha pedido. El cliente que nos lo ha pedido, imagínense que sea la competencia propia de pedidos ya. Le vamos a poner que es la Pizza Hut, por ejemplo. Se dieron cuenta que la aplicación es súper buena. Voy a quitar en ese caso la parte del bar para que vean qué es lo que pasa. Voy a poner no autenticar y vamos a enviar ahora esta parte y se van a dar cuenta que aquí dice token no válido. O sea, yo tengo que enviar esta información con un token porque esa ya está validada. ¿Cómo hace ese proceso? Pues aquí en las rutas, cuando llega a la ruta, cuando llega el método post, le dice que antes de pasar por ese método tiene que pasar por el método de autenticación. Entonces chequea primero la parte de autenticación. Si la logra pasar, como no le estoy enviando ningún token, generó cualquiera de estos dos mensajes, o este token no válido o este de acá. Envío esos mensajes y ahí terminó. Ya no necesito hacer ningún proceso adicional. Ahora, si yo le envío un token, si ahora le ponemos better token y le damos send, van a notar que ahí se queda esperando una respuesta porque yo no le he puesto nada. Yo no le he puesto que haga nada en esta parte de acá. O sea, llegó la respuesta hasta este lugar, pero yo no le he dicho que haga absolutamente nada. Por lo tanto, ya está configurado. Entonces, vamos a crearnos ahora la entrada para el nuevo proyecto. Vamos a ver cómo se agrega un nuevo proyecto. Bien, esto es bastante similar a como lo hicimos para la creación o el registro de usuarios. Básicamente va a ser el mismo proceso. Lo que vamos a hacer es crearnos una variable que se va a llamar proyecto, que va a ser igual a new proyecto, que es el modelo que ya tenemos en la parte de arriba. Y se recuerdan que el contenido que acabamos de enviar viene dentro del request.body. Entonces lo que hago es crearme un objeto con el valor, con los valores que vienen desde la parte superior. Ese objeto ya lo puedo ver. Le puedo poner un por el momento le puedo poner un, vamos a mandar directamente a la hacia el elemento. Le vamos a poner proyecto. Vamos a ver qué es lo que acabamos de generar. Entonces le doy, regreso hacia acá. Estos son los datos que estoy enviando. Le doy enviar y notan que ya tengo nombre, app móvil para pedidos. Descripción, esta es una app similar a pedidos ya. Fecha de entrega, aquí está la fecha de entrega que se creó automáticamente. Y el cliente es Pizza Hut, solamente que el ID nosotros no se lo hemos creado, no se lo hemos asignado. Este es el ID que le creó directamente a la parte de la aplicación. Nos hace falta crearle la parte del campo del creador. Entonces, ¿cómo hacemos para agregarle el creador? Entonces le vamos a poner aquí proyecto punto creador, que es en ese caso el proyecto, el elemento al que le vamos a agregar. Y si se recuerdan, el proyecto punto creador, yo en el request, aquí en la autenticación, me creé estos elementos, me creé este usuario, que es el que obtenemos de la base de datos. Por lo tanto, aquí adentro ya tengo el ID. Entonces, si ya tengo el ID, le puedo poner aquí en request punto usuario punto guión bajo ID y vamos a hacer que nos imprima ese elemento que acabamos de crear. Vamos a cortarlo y lo vamos a pegar acá y vamos a ver qué es lo que obtenemos ahora. Si le doy send, van a notar que ahora ya obtengo la parte del creador, que en ese caso ese creador debería de corresponder al ID que nosotros estamos del usuario que nosotros estamos creando. Vamos a ver si es cierto. Voy a irme a la parte de la terminal y le voy a poner db.usuarios.find y el usuario que estábamos usando era Pablo Martínez Belloso. Pablo Martínez era este que se llamaba José Pérez, Juan Pérez. Este Juan Pérez termina con CB07. Vamos a ir a ver acá. Termina justamente con CB07. Entonces, ese es el ID del creador que está creando en ese caso el proyecto. Y aquí es donde se lo hemos asignado. Ahora vean qué fácil es poderlo guardar. Voy a quitar este JSON. Vean qué fácil es poderlo guardar.
Para guardarlo, pues voy a poner un try catch porque puedan suceder muchas cosas al momento de guardarlo. Puede hacer que nos desconectemos de la base de datos, puede hacer que haya un error en el esquema, etcétera, etcétera. Entonces acá abajo solamente le voy a poner que necesito imprimir el error en el caso que genere algún tipo de error, y luego en el try voy a colocar todas las instrucciones para poderlo guardar. Voy a poner coms proyecto, me va a devolver el proyecto almacenado va a ser igual a un await, y mandamos a llamar o mandamos a guardar el proyecto que tenemos en la parte de arriba. Con ese proyecto save es que mandamos a guardar justamente la parte del proyecto. Entonces si ahora le damos enter, podemos responder con ese proyecto. Le pongo response.json y decimos que devolvamos el proyecto almacenado. Lo guardamos y si le doy send, van a notar que ahora ya me devolvió el proyecto almacenado. Aquí ya dice que es una app móvil para pedidos. Esta app es una app similar a Pedidos Ya. Aquí aparece la fecha de entrega, aparece el cliente, aparece el ID que corresponde al documento, y aparece el creador, quién es el creador de esa app. Y veamos ahora en la base de datos si se creó. Le voy a poner vamos a poner show collections. Ya notaron que ahora ya tenemos una colección que se llama proyectos, y si le pongo db.proyectos.find, ya me aparece el proyecto que acabamos de crear. Entonces ya está funcionando el proceso de registro de los proyectos. Nos vamos a agregar otro nuevo proyecto. Imagínense que ahora ahora se va a llamar, es una app para registro de películas, y abajo la descripción le vamos a decir que es un clon, le vamos a poner, es un clon de Netflix. Por ejemplo, ¿quién es el que nos hace el pedido? Nos lo hace HBO Max, aunque ahora solo se llama Max en teoría, pero digamos que vamos a colocar que es HBO Max, y le damos send, y vean, ya me creó ahora ese otro nuevo proyecto. Si voy y reviso en mi aplicación, ya tenemos la app móvil para pedidos y ya tenemos la app para registro de películas, un clon de Netflix. Lo interesante es que estos ya tienen el creador, que sería el Object ID, y si se dan cuenta, el Object ID corresponde al mismo código que tenemos en esta parte de acá, que está vinculado con el usuario que se había creado previamente. Si yo quiero, por ejemplo, buscar quién es el usuario, puedo copiarme esta sección de acá y ponerle db.usuarios.find, y acá colocarle que el -id sea igual al object ID que tenemos acá. Y ahí notan que el object ID es Juan Pérez. Tratemos ahora de crearnos un proyecto, pero con el otro usuario, para ver si realmente hace la distinción, para ver si cuando nosotros generamos otro token puede hacer la distinción del usuario con el cual estamos trabajando. Entonces nos regresamos hacia esta parte de acá, nos venimos a login, y ahora en lugar de Juan Pérez voy a poner wilfredo.chacón@católica.edu.cb, le damos send, y aquí ya nos generó un nuevo token. Copiamos el token. Aquí lo interesante es el token. Copiamos el token, o el que hace el secreto de todo esto es el token. Copiamos el token, nos venimos a nuevo proyecto, y en nuevo proyecto se lo ponemos en authorization, ahí lo pegamos,
Y ahora nos vamos a la parte del body y nos vamos a agregar otro nuevo proyecto. Vamos a clonarnos todas las APIs famosas, las apps famosas. Vamos a poner app para solicitud de taxi y le vamos a poner que es similar a Uber. ¿Y quién nos las pide? Vamos a poner que es taxis de Santa Ana. Y vamos a ver ahora con ese nuevo token qué es lo que nos genera. Ya se guardó el registro, el documento. Vamos a proyectos.find. Ven, aquí está app para solicitud de taxi, similar a Uber. Y por acá nos aparece el creador. El creador ya no es el mismo, ahora es el CB0. Aquí era el CB07, aquí es el CB0A. Vamos a copiarnos el Object ID. Y ahora lo buscamos con el find. Y vean que ese ya corresponde al nuevo usuario que estamos trabajando en esa parte de la aplicación. Entonces ya puede crear usuarios, ya puede crear proyectos para diferentes usuarios. Tenemos uno con 2 proyectos y otro con un tercer proyecto. Entonces ya los puede diferenciar. Ahora que ya tenemos los proyectos creados, pues hagamos el código para retornar todos los proyectos. Vayámonos otra vez a la parte del código y démosle la opción de obtener proyectos. Entonces esta opción de obtener proyectos, lo que vamos a hacer es ponerle un const proyectos igual, y aquí le colocamos un await proyecto punto find, y ese nos devolvería en ese caso todos los proyectos. Entonces, después lo único que hacemos es response.json y acá le ponemos que queremos devolver proyectos, y con eso ya tenemos la devolución de todos los proyectos. Vamos a probar a ver si ahora funciona. Nos vamos a ir a Postman y en esta parte de acá nos vamos a crear un nuevo request, y a ese nuevo request le vamos a colocar obtener proyectos y ahí tenemos obtener proyecto, y la URL siempre va a ser la misma. Le vamos a poner localhost 2.3001 diagonal API diagonal proyectos diagonal API diagonal proyectos, y por el método get. Lógicamente también tenemos que enviar la parte de la autenticación. Si no, vean, ahí nos va a decir siempre token no válido. Entonces tengo que enviar un bearer token. Ahí me va a almacenar el token. Le doy a enviar y ya obtengo todos los proyectos. Ahora, la única diferencia que tenemos ahora con obtener todos los proyectos es que, digamos que no tiene sentido que yo haya introducido un usuario y contraseña y ahora al listar todos los proyectos este me devuelva todos los proyectos como tal. Sería un poquito complicado si lo queremos ver de esa manera, el estar creando un filtro al otro extremo, perdón, estar haciendo un proceso de login, y desde aquí pues poder ver los proyectos de otros usuarios. Si en el caso no necesitara tener, o digamos la tabla, la colección proyectos no tuviera un creador, pues sería válido. Entonces sí sería válido obtener todos los proyectos. Pero como sí tiene un creador, entonces ahora sí necesitamos hacer un proceso de filtro. Nos vamos a ir a la parte del código. ¿Y dónde vamos a hacer ese proceso del filtro? Pues lo vamos a hacer aquí en la parte del creador. Entonces le ponemos en la parte del creador 2 puntos
y quién es el dueño o quién es el creador del proyecto, dónde tenemos guardado ese valor. Si se recuerdan, pues lo teníamos guardado en la variable request. Entonces yo le puedo decir request.usuario.id. Ahí tenemos guardado en ese caso el ID del creador del proyecto. Lo guardamos y vamos a ver ahora qué sucede en la parte de Postman. Le damos Send y vean, ahora solo me devolvió un proyecto, que es justamente el proyecto que tenemos almacenado al otro extremo. Probemos a ver si nos devuelve los dos proyectos con el otro usuario. Voy a ir a PostLogin, voy a poner el usuario que sería juan.perez@católica.edu.cb. Le damos Send, ya me devuelve en ese caso un token. Copiamos esta parte del token, nos venimos a la parte de obtener proyectos, lo pegamos en esta sección y le damos Send y vean, ahora me obtuvo dos proyectos. Entonces ya está funcionando el proceso de filtro. Ahora, bajo ninguna circunstancia, si yo intento enviar otro token o intento con el mismo token obtener datos de otro usuario, no lo voy a poder hacer, porque ya todos están completamente filtrados en esta parte de la aplicación. Todo depende de cómo nosotros armamos, en este caso, el código de la respuesta para poder obtener justamente esos datos. Y si se dieron cuenta, desde de forma rápida ya tenemos cómo agregar un proyecto y ya tenemos cómo obtener todos los proyectos. Ahora lo que nos hace falta es nada más empezar a trabajar con obtener un solo proyecto, editar un proyecto o eliminar un proyecto, que son las tres funciones básicas que le faltarían para poder hacer la parte del CRUD. Eso, por supuesto, terminaría ya con toda la base lógica, con toda la parte de la aplicación que nos permita validar ese proceso. En la próxima clase vamos a seguir trabajando con esa parte de la aplicación. Les voy a explicar en la próxima clase cómo podemos crearnos esos tres elementos que me permitan en ese caso hacer la parte de la respuesta. Creo que bueno, de aquí, de estas clases que tenemos acá, si no me equivoco, nos hacen falta todavía como 2 o 3 clases para terminar la API, porque la API lo que va a hacer en este caso es trabajar con proyectos y después de los proyectos trabajar con tareas. Creo que solamente son como 2 o 3 clases que vamos a tener pendientes, así que es probable que vayamos a tener una evaluación. La cuestión es de que en esa materia, en años anteriores, lo que hacíamos era que después de crearnos la API, nos creábamos el entorno gráfico, porque bueno, yo no impartía la otra materia la impartía otra persona. Entonces, para, digamos, tener la parte del frontend y tener el consumo de la API, yo les enseñaba a crear, no en React, sino que en JavaScript puro, les enseñaba a crear la aplicación. Pero ahora pues ya la estamos haciendo en React. Así que en esta materia básicamente vamos a terminar el proceso de la API hasta que lleguemos a la parte de la creación de tareas. Después de la parte de la creación de tareas, nada más nos faltaría hacer el laboratorio y luego que ustedes trabajen en la parte del parcial. Acuérdense que en el parcial yo voy a evaluar, bueno, en la API se la voy a evaluar para la aplicación de NoSQL, para la materia de NoSQL, y la parte visual se la voy a evaluar para la otra materia. Entonces tienen que construir una API y tienen que construir un proyecto en React. En ese sentido, digamos que el proceso de presentación del proyecto va a ser en esas dos fases. Básicamente vamos a presentar el mismo proyecto, ustedes me van a presentar visualmente cómo funciona la aplicación, pero yo voy a ir a revisar o voy a querer que me muestren cómo está desarrollada la API, cómo se conecta en ese caso la parte de la API, cuáles son los elementos que crearon, cómo crearon los modelos, cómo crearon los controladores. Y la idea es que ustedes el código se basen con esto que nosotros hemos creado acá.
no tiene sentido de que me vayan a mostrar un código totalmente diferente, sino que por eso creamos el modelo. Entonces ustedes tienen que crear una aplicación basados en este modelo para que no vayan a andar buscando en otra parte cómo poder hacer algunas otras cosas. Tal vez si quieren agregar alguna funcionalidad extra, sí, ¿verdad? Si alguna funcionalidad extra que nosotros no cubrimos en la clase y se la quieran agregar, entonces sí es válido que puedan colocar código extra. Pero de lo contrario, yo les voy a evaluar que el código esté bajo los lineamientos con los cuales hemos estado trabajando en clases. Eso para que lo tomen en cuenta para la presentación del proyecto. Así que quiero ver, el lunes tendríamos la otra clase y ahí les voy a avisar cuándo es que vamos a hacer el examen. Si no es el martes, perdón, si no es, si terminamos el lunes de hacer la API, entonces probablemente el martes tengamos nada más una clase de asesoría y tendríamos el examen en la siguiente semana. Probablemente. Pero yo les voy a notificar el día lunes cómo vamos a hacer. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda. Dígame. Dígame. ¿Y qué configuraciones le quiere agregar? Ah, o sea que ahorita no he podido entrar con contraseña. Y ya. Ajá. Vaya, y fíjese que en el caso suyo, como usted está utilizando Mongo Local con Windows, entonces no le habilite, por el momento no le habilite la parte de la configuración de la red, sino que nada más que le permita autenticarse con contraseña. Como dice que eso ya le había funcionado. Pero, ajá, pero si le pasa eso es porque probablemente esté mal escrito el texto. Habría que verlo. Sí, mándeme correo y mándeme la captura de pantalla de lo que escribe. Ujú. Bueno, dígame, Daniel.